Muy buenas tardes. Mi nombre es Yameli Pamela Santana, soy estudiante de la Universidad Católica Nordestana, soy participante del grupo número 1 de la clase de mecánica de los fluidos y a mi grupo le ha tocado hablar sobre el principio de Arquímedes. A mí me toca hablar específicamente de la historia de este principio. Bueno, Arquímedes fue un físico matemático griego muy considerado, ya que este aportó grandes cosas a lo que es la física y la matemática. Y mucho más a la hidrostática. Bueno, la historia del principio de Arquímedes comienza cuando al rey Herón II le ofrece a los dioses que lo protegía una corona de oro puro. Así que él agarró una cantidad de este metal y se la entregó a un ofrerón. Cuando esta reliquia fue entregada, aunque se veía muy bella, el rey dudó de que todo el oro lo hubiesen utilizado en eso. Entonces, él lo que buscó un físico o inventor que le dijera si la corona estaba hecha de oro puro o si estaba mezclada o hecha de algún otro material. Bueno, Arquímedes encontró solución a este problema un día que se bañaba. Mientras él se iba introduciendo a la tina, veía que el nivel de agua iba aumentando y ya dentro de la tina vio que se derramó cierta cantidad de agua. Ahí es cuando sale y se le ocurre hacer lo mismo con la corona. En un cierto recipiente, él introdujo una masa parecida o la misma cantidad de masa que había en la corona de oro y en otro recipiente cierta cantidad de plata. Entonces recogió el agua que se botó en el recipiente con el oro puro y el agua que se botó en el recipiente donde había plata. Entonces, cuando llegó la hora de entrar las coronas, de sumergir la corona en agua, vio que la cantidad que derramó era un término intermedio del agua que se botó del recipiente con el oro puro y el agua que se derramó con la plata. Así llegando a la solución de que la corona ni era de plata, pero tampoco estaba hecha de oro puro. Los demás compañeros del grupo número 1 estarán hablando más sobre el principio de Arquímedes y estaremos haciendo cierto. Buenas noches, estaré hablando del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es también conocido como la ley física de la flotabilidad, que fue descubierto por el antiguo matemático e inventor griego Arquímedes, quien afirmó que cualquier cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, ya fuese gas o líquido, pero que estuviera en reposo, es actuando por una fuerza ascendente o flotante de la magnitud de la cual es igual el peso del fluido desplazado por el cuerpo. De esta forma, el volumen del fluido desplazado es equivalente al volumen del objeto sumergido en un fluido. ¿Qué es el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes es que afirma que todo cuerpo es sumergido en fluido, experimenta un empuje de forma vertical y hacia arriba al igual peso del fluido que ha sido desalojado. ¿En qué consiste el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes es un principio físico que consiste en afirmar que un cuerpo que en total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe el empuje de abajo hacia arriba a igual que el peso del volumen del fluido desalojado. A esta fuerza se le conoce el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes y se mide en newtons. El principio afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual peso del fluido desalojado. Bien, saludos, mi nombre es Juan José Martínez, pertenezco al grupo número 1. En este caso me tocó hablar de los aportes que hizo Arquímedes. Cabe destacar que, como todos sabemos, que el principio de Arquímedes es considerado por la ciencia moderna como uno de los legados más importantes de la época antigua. A lo largo de la historia y de manera oral, se ha transmitido que Arquímedes llegó a su descubrimiento de manera accidental, gracias a que el rey Herón le encomendara comprobar si una corona de oro
mandada a fabricar por él estaba hecha únicamente de oro puro y no contuviera algún otro metal. Tenía que llevar esto a cabo sin destruir la corona. Se dice que Arquímedes, mientras se bañaba, o sea, tomó un baño y cuando entró a la bañera se dio cuenta de que el agua aumentaba el nivel cuando se sumergía en ella. De este modo, llegaría a descubrir el principio científico que establece que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, líquido o gas, recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado por el objeto. Este principio quiere decir que los fluidos ejercen una fuerza ascendente. Bien, la explicación de este principio describe el fenómeno de la flotación y se encuentra en su tratado sobre los cuerpos flotantes. Otro de sus aportes fue el método mecánico, que dice que fue uno de los aportes más importantes de Arquímedes a la ciencia. Fue la inclusión de un método puramente mecánico, es decir, en el razonamiento y argumentación de problemas geométricos, lo cual significó una manera inédita de resolver este tipo de problemas para la época. En el contexto de Arquímedes se consideraba a la geometría como una ciencia exclusivamente teórica. Y lo común era que de la matemática pura se descendiera hacia otras ciencias de índole práctica en las que se pudieran aplicar sus principios. Por tal motivo, hoy en día se le considera como el precursor de la mecánica como disciplina científica. También está lo que fue el método de la palanca. Si bien la palanca es una máquina simple que fue utilizada desde tiempos muy anteriores a Arquímedes, pero él fue quien formuló el principio que explica su funcionamiento. También tenemos lo que fueron los inventos de él. Tenemos el odómetro, que también conocido como el cuenta kilómetros. El primer planetario, que lo que se encargaba era de, como que estaba constituido por esferas, ¿verdad?, que lograban imitar el movimiento de los planetas. También tenemos lo que fue la garra de Arquímedes, o la mano de hierro, como también se le conoce. Fue una de las armas de guerra más temibles creadas por este matemático, convirtiéndose en las más importantes para la defensa de Cilicia, de las invasiones romanas en aquel tiempo. Se trataba de una gran palanca que contaba con un gancho de agarre unido de la palanca por medio de una cadena que colgaba de ella. A través de la palanca se manipulaba el gancho de manera que cayera sobre el barco enemigo. Esta fue mi parte, espero que la hayan entendido. Hola, mi nombre es Ámbar González y voy a continuar con el tema del principio de Arquímedes. Entonces, ¿qué dice el principio de Arquímedes si lo dividiéramos en distintas partes? En primer lugar, podemos decir que cuando un cuerpo es sumergido, ya sea a un líquido, un fluido, un gas o un plasma, algo sucede. Entonces, en segundo lugar, podemos ver que ese algo se refiere a una fuerza vertical hacia arriba. Entonces, por ejemplo, todas las personas han notado que al sumergir, por ejemplo, una pelota en una piscina, es difícil de hundir, por así decirlo, o de meterla debajo del agua. Entonces, aquí podemos ver que suceden dos cosas. Y la primera no es que solamente está tratando de entrar la pelota, sino que lo que tratas de hacer es bajar la pelota y subir el agua. Por eso se hace más difícil de hacerlo. Y esto se produce a una fuerza de empuje producida. Entonces, el empuje se produce porque cuando un fluido está ocupando un espacio, al nosotros introducir dicho objeto o tratar de sumergirlo, también cabe destacar que depende de la gravedad específica del agua, depende de la densidad y del volumen de dicho objeto para que el empuje pueda hacerse, ya sea parcial o completamente, haciendo que el objeto quede flotando. Entonces,
la fuerza de empuje que se produce, como decía anteriormente, el líquido o fluido, donde sea que esté sumergido dicho objeto, cuando nosotros entonces introducimos dicho objeto arriba, el fluido quiere ocupar el espacio que está ocupando el objeto. Por eso entonces la causa del empuje es que el fluido tiende a descender debido a su propio peso. Entonces, así haciendo una fuerza hacia arriba para ocupar el espacio que están ocupando los objetos.